Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabras de hombres. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, Omen, Beomen. Sheve Bakashah Ahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Los apuntes están en 52 idiomas. Puede usted encontrar muchos videos en YouTube. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, Yahweh Sebaot es su nombre. El tema del día de hoy, amados, amado escucha de esta página de internet, el título es Terrores Nocturnos y Sonambulismo. ¿Qué son los terrores nocturnos y qué es el sonambulismo? Este tema que voy a dar el día de hoy es porque quiero que sepa que yo no soy doctor en teología. Lo aclaro por los ajim o los nuevecitos que están escuchando esta página. Sino soy médico cirujano. Entonces, todavía en mi época, cuando se estudiaba medicina, estudiábamos muchas otras materias a profundidad que ahora ya no se estudian, como la psiquiatría, la psicología analítica, etcétera, etcétera. Pero realmente voy a ministrar qué son los terrores nocturnos y qué es el sonambulismo con la experiencia de conocer la bendita Torah, y queremos seguir aprendiendo más de la bendita Torah, y con la experiencia como médico, pero al haber tomado cursos de psiquiatría, porque no nada más fueron los cursos o las materias que se tomaron en la universidad en aquel entonces, sino aparte se tomaban diferentes cursos y se actualiza uno más todavía. Entonces voy a empezar por una pregunta. ¿Ha oído usted de los terrores nocturnos? ¿Sabe usted qué son los terrores nocturnos? ¿Sabe usted qué son? ¿Sabe usted por qué vienen? ¿Y cómo se tratan estos terrores nocturnos? Ahora, voy a empezar por ir desglosando el tema fácilmente para que no haya confusión. Muchos niños padecen insomnio. Entonces, esos niños tardan mucho en dormirse o se despiertan a menudo durante la noche y muestran un sueño francamente intranquilo. Es decir, su sueño no va a ser tranquilo. Hay dos tipos de sueño, quiero hacer un paréntesis, y cuando ministre yo sobre los sueños vamos a ver cosas muy profundas. Hay un sueño que se llama no REM, no R-E-M, es decir, va separado, no REM. Ese sueño es el sueño superficial, es un sueño superficial que con cualquier ruidito se despierta la persona. Pero hay un sueño que nosotros como médicos denominamos sueño REM, sueño R-E-M. R-E-M. Ese sueño es el sueño profundo. Ese sueño profundo, o sea, el dormir profundo, es o sucede generalmente entre las 3 y 6 de la mañana. Y el sueño no REM ocurre antes. Ahora, cuando una persona tiene ansiedad, estoy haciendo un paréntesis ahora para que se entienda mejor. Cuando un paciente tiene ansiedad, la persona no puede dormir primero y después ya puede dormir, pero a horas avanzadas de la noche. Cuando un paciente, y eso lo voy a ministrar en otros temas, presenta depresión, duerme primero. Es decir, se acuesta a las 9 o 10 de la noche, duerme y queda profundamente, valga la redundancia, dormido. Pero a ciertas horas de la noche, a las 3 de la mañana, por ejemplo, de 3 a 6 ya no puede dormir. Ese sueño, esa característica se da en el paciente deprimido. Esto nos va a servir cuando muchos hermanitos entran aquí a la oficina de los nuevecitos, les pregunto muchas cosas
Y si ellos me dicen, no, no puedo dormir así, entonces yo ya estoy diagnosticando como médico, pero lo más importante es que sea el mover de los dones del Ruach HaKodesh. Aleluya. Que me está ministrando el Ruach HaKodesh ahí. Entonces, si el paciente no puede dormir en un principio y después concilia el sueño muy profundo, es ansiedad. Y cuando el paciente duerme, se acuesta muy bien y duerme tranquilo, etcétera, en esta época de frío se pone su pijama, 2, 3 harapes y duerme muy bien, pero se despierta en la madrugada y ya después no puede dormir. ¿Cuándo debe de ser el sueño REM, el sueño profundo? Entonces el paciente tiene depresión. Y se tratan diferente, la ansiedad y la depresión se tratan muy diferentes. Ahora, quise hacer este bosquejo de lo que es el sueño para que podamos entender los terrores nocturnos. Entonces decía yo que los niños que padecen terrores nocturnos sí padecen insomnio. Es decir, no pueden dormir. Entonces estamos ante un problema de que el pacientito, el niño, el hermanito en la Torah, el ajito, el aj, chiquito, tiene una inquietud para dormir. Es decir, no puede dormir al principio. Entonces está ya el diagnóstico de que tiene ansiedad. ¿Me doy a entender? Y de ahí va a depender que tenga terrores nocturnos. Ahora, otras veces padecen de terror o pavor nocturno. Y aparentemente este terror o pavor nocturno es motivado por pesadillas, es decir, sueños terroríficos, sueños con demonios, Yahshua HaMashiach les reprenda, o sueños de que es perseguido. Algún día voy a hablar de lo que son los delirios de persecución. Muchas personas tienen delirios de persecución. Muchas personas que han sido asaltadas tienen delirios de persecución, pero hay otras personas que no han sido asaltadas y tienen delirios de persecución. Y vamos a ver cómo eso en lo espiritual se puede romper, porque no nada más es un aspecto físico, sino el aspecto es espiritual. Los niños que tienen terrores nocturnos hablan dormidos, y si se les despierta, tardan mucho en tranquilizarse. Entonces, el niño en un inicio no pudo dormir porque tiene ansiedad, tiene pavor. Pero después tiene sueño, empieza con pavor dentro del mismo sueño porque tiene pesadillas. Y si la mamá o el papá lo despiertan, entonces va a tardar mucho en tranquilizarse, pero no está consciente al 100% el niño. Es decir, no está consciente al 100% el niño. Entonces, hay que preservar en estos casos de todo estímulo que empeore el caso en ese momento. Entonces, todo estímulo que nosotros podamos evitar para ir tratando estos casos es importante. Si, por ejemplo, se le dice al niño, se le sacude y se le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? El niño se pone peor. Se pone peor porque ya de por sí tiene pavor, está teniendo un terror nocturno. Terror es pánico. Ahorita voy a ministrar qué es eso. Entonces, si se le dice al niño, ¿qué te pasa? Se le sacude, se prenden todas las luces de la casa, etcétera, para que no tenga miedo el niño, la cosa empeora. Ahora, ¿cuáles son las causas del terror nocturno? ¿Por qué se presenta el terror nocturno? Como todos los casos que hemos ministrado acá en la Kehila Hanam Shalom Gozo y Paz, siempre va a haber una causa. Entonces, para explicar los terrores nocturnos, generalmente es porque el niño tiene la costumbre, por la mala educación de sus padres, de tener lecturas inadecuadas. Ese es el número 1, lecturas inadecuadas. Programas televisivos inadecuados, películas de terror, etcétera, etcétera. Programas de radio inadecuados y música mundana. Y lógico, si la música es mundana, es inadecuada. Todo lo que acabo de mencionar, las lecturas
inadecuadas, los programas televisivos y de radio inadecuados y la música mundana, que lógico es inadecuado, tiene una carga demoníaca tremenda en los últimos tiempos. Ahora, otra causa que no tiene que ver con las 4 anteriores que acabo yo de mencionar, son las discusiones familiares. Es decir, la discusión entre el papá y la mamá y el papá. Si ya somos meshijim, si ya somos mesiánicos, tanto papá como mamá, no tienen por qué discutir. Porque ya lo he ministrado en cada hatuná, en cada boda, que cuando hay alguna pequeña diferencia, lo mejor es sentarse, orar y que el Ruach HaKodesh sea quien nos ministre. ¿Amén? Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a ir ministrando. Este audio está siendo grabado. Perdón, ese tema. Hace 35 años, los casos de terrores nocturnos que yo solía tratar eran menos graves que los que estoy viendo en la consulta actual. ¿Qué es lo que pasó de 35 años para acá? ¿Por qué los casos se han empeorado si aparentemente son terrores nocturnos? Y aparentemente sería lo mismo. La explicación entre tantas es que se debe a que el ambiente familiar, en primer lugar, se ha tornado más pesado que anteriormente, valga la redundancia, debido a los valores, o a la pérdida más bien de los valores espirituales. Entonces los valores espirituales se han perdido. Ciertamente la gente hace 35 años no guardaba la Torá, no conocían el verdadero nombre que nosotros conocemos ahora, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Yahweh, Sebaot, no guardaban el Shabbat, pero los valores morales y los valores éticos eran muy diferentes a los de ahora. El papá era respetuoso, los hijos eran respetuosos con los papás, ahora el niño le grita al padre, el niño le grita a la mamá, y lo peor es que el papá o la mamá se deja gritar por los niños. Y lo peor que sucede a veces en matrimonios que se dicen meshijim, mesiánicos. Eso no debe de ser, absolutamente no debe de ser. Entonces la pérdida de valores espirituales. Ahora, en aquel entonces, hace 35 años, no había revistas de cosas terroríficas como lo que está pasando ahora. En cualquier periódico, un niño puede leer que fueron ejecutadas tantas personas y decapitadas. Entonces eso está creando terror. Hace 35 años, las revistas, me imagino pornográficas, eran en el mercado negro. Ahora se encuentran en cada puesto de la esquina. Entonces, por eso los casos de terror nocturno han avanzado. Ahora, los demonios, Yahshua HaMashiach le reprenda, están más activos ahora. No es que hayan aumentado en cantidad, porque los ángeles no se reproducen. 1, 2. No es que hayan caído más ángeles. Esa es una pregunta que me están haciendo mucho por internet. Que si ya están cayendo los ángeles, los demonios hacia la tierra, tampoco, hasta que el Malach Mijael sea quitado de en medio y entonces caerán las potestades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los Sheidim, los demonios que están en la tierra, están más activos porque saben que queda poco tiempo, porque Yahshua ya va a venir. Aleluya. Entonces, cosas terroríficas en las revistas y pornografía está al alcance ahora de cualquier niño. Hace 35 años no había videojuegos del diablo. Ahora los videojuegos son de terror, asesinatos, sangre por aquí, sangre por allá, y todo eso ha ido en aumento cada vez más, y cada vez los videojuegos son más violentos. Tú, hermano que me estás escuchando, tú, hermana, no le vas a poner a tu hijo, por favor, la película del pianista, a tu hijo, porque es una película que ciertamente fue real, todos los sucesos, pero que se ven cosas terroríficas en esa película, la persecución de nuestros hermanos Yehudim. Tú no le vas a poner películas del holocausto, ¿verdad? Solamente estando mal haríamos eso. Entonces nuestros niños no tienen que ver eso, no tienen nada que ver. La educación en la Torah es otra cosa, y no es mostrarles el terror que pasaron nuestros hermanos Yehudí.
¿Se escuchó?